Buenas, somos el grupo número 8 y le vamos a presentar los siguientes casos. El caso 16, que es la donación de bienes de casa matriz a un tercero, el caso 17, que es la emisión de bonos en la casa matriz, y el caso 18, que son los intereses en la emisión de bonos. Entonces, empezamos a continuación con el caso número 16, explicado por Víctor Manuel Villamizar y Diana Paola Mantilla. Después el caso 17 será explicado por Luisa y Lady Serna, y para concluir, finalizaremos con nuestras compañeras Yoraima y Vanessa con el caso número 18. Entonces iniciamos con el siguiente enunciado del caso 16, el cual dice: si la matriz opta por donar un bien a una institución de beneficencia por su valor en libros, costo 60.000 menos depreciación 30.000, se modificará el estado de resultados consolidados solamente en la casa matriz. Entonces, a continuación, como vemos en esta hoja de trabajo, vemos las siguientes cuentas: la 3605, utilidades con 176.500, la 5395, donaciones por valor de 30.000, y la nueva utilidad modificada por esta donación por 146.500. Entonces, concluyendo, con base a esta hoja de trabajo, podemos visualizar que la donación del activo, como se encuentra en su valor en libros, al trasladarlo a la entidad beneficiaria, no generará ni utilidad ni pérdida por lo mismo. Y otra cosa que tenemos con base a esta donación es que hay una disminución de la base para el cálculo de los impuestos, según lo establecido en el artículo 125 del Estatuto Tributario. Entonces, mi compañero Víctor nos va a explicar el segundo caso del numeral 16. Entonces, Víctor. Aquí podemos observar la consolidación en la hoja de trabajo, en donde se integra la información financiera como si se tratara de una sola. En este caso, primero se hacen las eliminaciones de las cuentas recíprocas de la casa matriz, como las inversiones en subordinadas, las cuentas de deudores, contra la participación del aporte social, las cuentas por pagar por provisiones y costos, y gastos por pagar en la subordinada. Como segundo, encontramos que las utilidades del grupo empresarial, como tal, eran de 176.500, se modifican por la pérdida aparente por la donación de los 30.000 mencionados por mi compañera anteriormente. Como tercero, encontraríamos en que el patrimonio que se consolida es el de la casa matriz. Entre tanto, la matriz es quien, como tal, consolida por el hecho de ser la controlante. A continuación, el caso 17 con nuestras compañeras Luisa y Lady. Emisión de bonos. Es el momento para analizar la emisión de bonos como alternativa de inversión y de financiamiento en el mercado de renta fija. Los bonos se consideran instrumentos de endeudamiento para las entidades que lo emiten. Pueden ser emitidos por empresas, en este caso se llamarán bonos corporativos, y también pueden ser emitidos por gobiernos, más conocidos como títulos de deuda pública. Es importante aclarar que los bonos son activos de renta fija siempre y cuando el inversionista lo mantenga hasta su vencimiento. De lo contrario, si liquida la posición antes de su fecha de vencimiento, se verá expuesto a las fluctuaciones de la tasa de interés que presenta el mercado en ese momento. Cuando el inversionista adquiere el bono, el emisor, que es la empresa que necesita la liquidez, promete pagar una tasa cupón que refleja la tasa de intereses fijas durante un horizonte de tiempo, que puede ser de 3 a 15 años. Sin embargo, si por alguna razón el inversionista necesita el dinero inmediatamente, puede recurrir al mercado secundario para vender el bono y debe analizar por cuál tasa de mercado se va a valorizar el título. Si la tasa de mercado está por encima de la tasa del cupón, el precio del bono disminuye y por ende su rentabilidad. Pero si la tasa de mercado está por debajo de la tasa del cupón, el precio del bono se incrementa. También es importante aclarar que hay bonos que pagan sus rendimientos de forma periódica durante la vigencia de la inversión, es decir, los cupones pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Otro tipo de bono hace referencia al bono cero cupón, en el cual solo se pagarán los rendimientos al finalizar el plazo pactado. Aunque por tratarse de un activo financiero de renta fija, no podemos desconocer la presencia de riesgos
que aunque bajos, son latentes en este tipo de instrumentos. El riesgo de mercado corresponde a la fluctuación de los precios y en las tasas de intereses que pueden afectar la inversión en estos papeles. El riesgo del emisor es la probabilidad de quiebra o de insolvencia de las empresas que emiten el bono y por ende el no pago de intereses e incluso el capital. En todo caso, la Superintendencia Financiera como organismo de vigilancia y control debe estudiar y autorizar la emisión de los bonos, tanto públicos como corporativos, como mecanismo de prevención y seguridad para los inversionistas. Por tanto, tenemos un ejemplo de emisión de bonos en la casa matriz, en donde dice que la casa matriz emite bonos por valor de 1.500.000, de los cuales 500.000 son comprados por la subordinada con una tasa de interés del 1% del mes anticipado y el resto del millón a particulares con tasa mensual anticipada del 2%. La consolidación de valores reales a pagar solamente contaría el millón de pesos, que son ventas externas, al igual que los intereses causados a favor de los tenedores. Las operaciones correspondientes en la emisión de los bonos en el grupo se registran en cada una de las sociedades comerciales, llevando la casa matriz a la cuenta de efectivo los valores recibidos. Entonces utilizamos la cuenta 1110 de bancos nacionales con una 1320 de filiales, llevando ahí los 500.000 contra la 2905, que es bonos en circulación, el valor total, 1.500.000, ¿sí? Quedando las dos en un saldo igual. También se le hace una contabilización a la subordinada, llevando la 1215 de bonos, los 500.000 que nada más se vendió, contra la 2310 a la casa matriz, los 500.000, quedando sumas iguales. Luego de esto hacemos también una consolidación de un balance general para poder hacer las eliminaciones de las operaciones realizadas por el grupo empresarial. Tenemos como ejemplo una hoja de trabajo con un balance general consolidado de la compañía matriz S.A. En este caso, nosotros ¿qué hacemos? Para poder realizar la respectiva eliminación, vamos a tomar la cuenta 1215 de bonos en la subordinada y por ser de naturaleza activo, la llevamos al débito, utilizando su contrapartida al crédito, los 500.000. Caso 18. Interés en la emisión de bonos. A continuación se presenta un ejemplo de registro de interés en la compañía que los emite, casa matriz, y quien paga el interés, subordinada. La compañía matriz recibe los intereses anticipados tanto de la subordinada como de los particulares por un valor de 25.000, los cuales registra en cuentas apropiadas. Entonces tenemos en el primer registro, la matriz recibe los intereses. Se utiliza la cuenta 1110 de bancos por 25.000 contra la 4210 financieros, que se discriminan. Los 20.000 corresponden al 2% de los bonos por un valor de 1.000.000 y los 5.000 corresponden al 1% de los 500.000 en bonos que posee la subordinada. Igualmente, la subordinada realiza el registro del pago de los intereses. Se utiliza la cuenta 5305 financieros por un valor de 5.000 contra la 1110 bancos por 5.000. Las cuentas 4210 y 5305 son cuentas recíprocas que se eliminan en la consolidación de los estados financieros. Ahora se procede a la consolidación de estado de resultados entre la matriz y la filial, donde se puede observar las eliminaciones que se hacen respecto a los intereses de los bonos emitidos por la matriz. La filial tiene registrado en la cuenta 5305 los intereses de los bonos adquiridos y la matriz en la 4210 tiene registrados los 25.000 pesos del interés recibido de los particulares y la filial. Entonces, los 5.000 de interés pagados por la filial se eliminan de las dos cuentas, tanto de la 53 como de la 42. Aquí mismo se logra observar
que se está haciendo una eliminación y se está discriminando una nueva utilidad debido a los nuevos intereses. Se procede a hacer una nueva consolidación que se realiza por el método de participación. Se hace una reversión por el método de participación patrimonial y se eliminan los 76.500. Se determina la nueva utilidad repartiendo también la parte a los socios minoritarios. En la filial, ya que la casa matriz posee el 90% y los minoritarios poseen el 10%. Entonces, a la matriz se le elimina los 8.000 de la utilidad que corresponden a los minoritarios. Una vez realizada la consolidación del estado de resultados, procedemos a elaborar la consolidación del estado de situación financiera, en el cual se hace la misma consolidación de los bonos y adicionalmente se discrimina la nueva utilidad. De igual forma, se revela la parte del interés minoritario entre el pasivo y el patrimonio. Esto como lo indica la circular externa 005 del 6 de abril del 2000 de la Superintendencia de Sociedades en el numeral 2.1.1, donde dice: la participación de los minoritarios deberá registrarse en un rubro aparte después del pasivo y antes del patrimonio, denominado interés minoritario. Por consiguiente, todo el rubro del patrimonio en la consolidación se debita de acuerdo al porcentaje que le corresponde a los socios minoritarios y al momento de consolidar se presenta después del pasivo y antes del patrimonio. Este interés se calcula sobre todo el patrimonio, una vez determinada la nueva utilidad que se generó de la filial, como producto de los intereses de los bonos. En cuanto al interés, solo varían las cuentas de inversiones y de utilidad, que son las que tienen que ver con los intereses de los bonos. Posteriormente se realiza la cancelación de las inversiones, tanto de las acciones como de los bonos, es decir, se cancela la parte de las acciones y bonos que adquirió la filial en la matriz. También se cancelan las cuentas 1315, que son las cuentas por cobrar a casa matriz, y 1320, cuentas por cobrar a vinculados económicos. También la 2225, cuentas por pagar a compañías vinculadas, la 2220 y 2310, cuentas por pagar a casa matriz, y la 2315, cuentas por pagar a compañías vinculadas. Esto debido a que no se pueden deber entre el mismo grupo económico, ni la matriz le puede deber a la filial, ni la filial le puede deber a la matriz en la consolidación. El proceso de eliminación de cuentas recíprocas se da igual, solo que con los nuevos valores de acuerdo a lo determinado en el estado de resultados, aplicando los cambios del interés de los bonos. Los ajustes por inflación fueron eliminados mediante el Decreto 1536 de 2007, por lo tanto, ni la matriz ni la subordinada los deben aplicar en sus inversiones ni en su patrimonio. Por último, según lo indica el artículo 122 del Decreto 2649 de 1993, los estados financieros consolidados entre la matriz y las subordinadas deben llevar sus respectivas notas o revelaciones aparte de las que ya deben incluir cada una en sus propios estados financieros.